Pónganse cómodas, porque lo que tengo para contarles hoy es una de esas tramas que el destino teje con hilos de dolor, de culpa y quizás de una esperanza casi olvidada. La pregunta que les dejo en el aire antes de empezar es: ¿y si la persona que contratas para cuidar tu herida más profunda fuera, en realidad, la única cura que nunca supiste que necesitabas? ¿Y si la llave para reconstruir tu vida estuviera escondida bajo el disfraz más humilde e inesperado? Esta es la travesía de un hombre que creía haberlo perdido todo y de una joven que nunca supo lo que era tener algo o a alguien. Pero antes de presentarles al hombre en el centro de este huracán de emociones, quiero sentir que están aquí conmigo. Si la promesa de esta historia ya les tocó el corazón, dejen su me gusta para que yo sepa que me acompañan y suscríbanse al canal, porque cada alma que se une a nosotras hace este viaje aún más poderoso. Ahora sí, vamos con él. En la imponente y soleada ciudad de Guadalajara se alzaba el imperio de Ricardo Morales. A sus 45 años, era un arquitecto de renombre, un hombre cuya firma en un proyecto era sinónimo de éxito. Sus edificios rasgaban los cielos, fríos e impenetrables, justo como la muralla que él mismo construyó alrededor de su corazón. Para el mundo, Ricardo era el maestro del control, pero por dentro, en un silencio que ni el vino más caro lograba acallar, era un prisionero. 20 largos años habían pasado desde que el fuego y el metal retorcido en la carretera a Chapala le arrebataron a su hermana, Laura, y a su pequeña sobrina, dejándolo solo para cargar una culpa que se había convertido en la sombra de su alma. Aquel imperio de concreto y cristal que Ricardo comandaba con puño de hierro se desmoronaba con una sola llamada. Era un teléfono sonando en medio del silencio de su lujoso despacho, un recordatorio cruel de que el único proyecto que no podía controlar era su propia casa, su propia vida. Al otro lado de la línea, la voz de una enfermera temblorosa y al borde del colapso era una melodía que ya conocía de memoria. De nuevo, era su madre. Dejó los planos de un rascacielos que prometía tocar el cielo y condujo a través de Guadalajara, sintiendo cómo se hundía en el infierno personal que era la mansión Morales. La encontró en el salón principal, una estancia tan grande y silenciosa que parecía un mausoleo. La cuidadora, una mujer profesional y con las mejores credenciales, tenía la maleta hecha junto a la puerta. Y allí estaba Elena, su madre, frágil como una figura de porcelana, perdida en un laberinto de recuerdos, con los ojos fijos en la nada, llamando con un susurro desgarrador a su hija muerta. Laura, Laurita, ¿dónde estás, mi niña? Cada vez que Ricardo escuchaba ese nombre de los labios de su madre, la vieja herida en su alma se abría de nuevo, sangrando culpa y un dolor sordo que lo dejaba sin aire. La cuidadora simplemente negó con la cabeza y dijo: «Lo siento, señor Morales, no puedo más. Es imposible». Y con ella se iba la sexta mujer en menos de un año, dejando a Ricardo solo, una vez más, frente al fantasma de su hermana y el espectro viviente de su madre. La desesperación es una mala consejera, pero era la única que Ricardo tenía en ese momento. Con un viaje de negocios a Monterrey que no podía posponer, la soga del tiempo se apretaba alrededor de su cuello. Le ordenó a su asistente, con esa frialdad cortante que usaba como armadura, que iniciara un proceso de selección de personal de emergencia que le consiguiera a quien fuera, siempre y cuando pudiera empezar de inmediato. La mañana siguiente, su oficina se convirtió en un desfile de candidatas con currículums impecables y rostros impasibles, mujeres que hablaban de horarios, salarios y beneficios con la precisión de un cirujano. Ricardo las veía pero no las escuchaba. Todas eran iguales, todas veían a su madre como un trabajo, un problema a gestionar. Y entonces entró ella, Sofía Reyes. No llevaba ropa de marca ni un portafolio elegante.
solo un bolso gastado y una mirada que contenía una extraña mezcla de dulzura y una profunda resiliencia. Cuando se sentó frente a él, no preguntó por el sueldo. Sus primeras palabras, en voz baja pero firme, fueron: «Señor Morales, antes de hablar de cualquier otra cosa, ¿podría contarme un poco sobre la señora Elena? No lo que dice su historial médico, sino quién es ella, qué le gustaba hacer, qué la hacía sonreír». Ricardo se quedó en silencio, completamente desarmado. Por primera vez, alguien no veía a su madre como una carga, sino como una historia que merecía ser escuchada. El arquitecto dentro de Ricardo, el hombre que confiaba en los cimientos sólidos y en los historiales verificables, le gritaba que era un error. Esta muchacha, Sofía, no tenía las credenciales de las anteriores, no poseía la experiencia clínica que los médicos recomendaban. A sus ojos, era una apuesta arriesgada, casi una locura nacida de la más pura desesperación. Sin embargo, había algo en su serenidad, en la honestidad de su pregunta, que había logrado atravesar una grieta en su armadura. Tomó la decisión en contra de toda lógica, movido por un impulso que no comprendía del todo, y la contrató a prueba, dejándole claro que la más mínima falla significaría su despido inmediato. Pero el verdadero desafío no sería Ricardo, sino su tía Carmen, hermana de su padre y autoproclamada guardiana del apellido Morales. Carmen, una mujer cuya rigidez en el peinado reflejaba la de su carácter, recibió a Sofía en la mansión con una mirada que la recorrió de pies a cabeza, juzgando sus zapatos sencillos y su ropa humilde. «¿Esta es la nueva cuidadora?», siseó la palabra con desprecio. «Ricardo, por Dios, parece que la recogiste de la calle. Es una aventurera, se le ve en los ojos. Solo ha venido por nuestro dinero». Carmen sembró la cizaña con la pericia de una experta, y aunque Ricardo la ignoró con un gesto de cansancio, la semilla de la duda, venenosa y persistente, quedó plantada en su mente. El primer día de Sofía marcó un antes y un después en el silencio lúgubre de aquella casa. Llegó la hora de la medicación de Elena, un momento del día que se había convertido en un campo de batalla, lleno de gritos, llantos y una tensión que dejaba a todos exhaustos. La enfermera anterior usaba la fuerza, la de antes, el chantaje emocional. Sofía, en cambio, observó en silencio a la anciana, que se mecía en su sillón, agitada y perdida, rechazando las pastillas con manotazos débiles. Vio el miedo en sus ojos, no la terquedad. Dejando los medicamentos sobre la mesita, se arrodilló a su lado, tan cerca que sus rodillas tocaron el suelo frío de mármol. No dijo nada por un momento, simplemente la miró con infinita paciencia, y entonces comenzó a cantar. Era una vieja canción de cuna, una melodía dulce y sencilla que brotó de su memoria sin que ella misma supiera de dónde venía. La cantaba casi en un susurro, y el efecto fue milagroso. El cuerpo tenso de Elena comenzó a relajarse, sus manos dejaron de temblar. El ceño fruncido se suavizó y, lentamente, giró su rostro hacia Sofía. Por un instante, la niebla de la demencia pareció disiparse, y sus ojos, de un azul acuoso, se clavaron en los de la joven con una extraña e intensa familiaridad, como si estuviera viendo no a una extraña, sino el eco de un rostro amado, perdido hace mucho, mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Sofía en la mansión Morales obró un cambio sutil pero profundo, como la llegada de la primavera después de un largo y crudo invierno. Ya no había gritos ni portazos, solo el murmullo de la voz de Sofía leyendo poemas en el jardín o el sonido suave de las risas de Elena, una melodía que Ricardo creía extinta para siempre. Sofía no solo cuidaba del cuerpo de Elena, parecía estar sanando su alma. La llevaba a pasear entre los rosales, contándole historias que inventaba sobre las nubes, y escuchaba con infinita paciencia los relatos inconexos de la anciana sobre un pasado que solo ella podía ver.
Fue durante una de esas tardes, mientras el sol teñía el cielo de Guadalajara con tonos naranjas. ¿Qué ocurrió? Elena, mirando a Sofía con una ternura inmensa, le acarició la mejilla y susurró: «Gracias por quedarte conmigo, Laurita». El nombre flotó en el aire, cargado con el peso de 20 años de ausencia. Sofía sintió un escalofrío, una punzada en el pecho que no supo descifrar. No la corrigió. Entendió que en el confuso mundo de Elena, ella se había convertido en un refugio, un ancla. Y con el paso de los días, el nombre se repitió, cada vez con más naturalidad, tejiendo entre la anciana perdida en sus recuerdos y la joven huérfana sin pasado un lazo tan fuerte e inexplicable como el de una madre y una hija. Desde la ventana de su estudio, rodeado de la fría simetría de sus planos y maquetas, Ricardo se convirtió en un espectador silencioso de aquella conexión milagrosa. Una parte de él, la parte del hijo agotado y desesperado, sentía un alivio tan inmenso que casi dolía. Ver a su madre en paz, verla cuidada con un cariño que el dinero no podía comprar, era como si le quitaran de encima una carga que llevaba arrastrando durante años. Por eso, estaba profundamente agradecido con Sofía, la muchacha que había logrado lo que ejércitos de profesionales no pudieron. Pero había otra parte de él, la del hermano que no supo proteger a su hermana, que sentía una tortura con cada nueva escena, de afecto. Escuchar el nombre de Laura resonando por los pasillos era como caminar descalzo sobre vidrios rotos. Ver a Sofía inclinar la cabeza de esa manera tan particular al escuchar un gesto tan dolorosamente idéntico a uno de su hermana, le revolvía las entrañas. Era un recordatorio constante de su fracaso, de la familia que fue destruida por su culpa. Así, observaba a Sofía con una mezcla imposible de gratitud y resentimiento, atraído por la paz que traía y al mismo tiempo herido por los fantasmas que su presencia despertaba sin piedad. En una tarde tranquila, mientras Elena dormía una siesta pacífica, Sofía se sintió atraída por la biblioteca de la mansión. Era un santuario silencioso, lleno del olor a cuero viejo y a tiempo detenido. Movida por un deseo genuino de comprender la historia de la mujer a la que cuidaba, deslizó sus dedos por los lomos de los libros hasta que encontró un pesado álbum de fotos forrado en piel. Al abrirlo, el pasado de los Morales cobró vida ante sus ojos. Vio a un Ricardo joven, con una sonrisa que ella jamás había conocido. Vio a Elena, radiante y llena de vida, al lado de su esposo. Y luego, página tras página, apareció el rostro de Laura, una mujer con una luz especial en la mirada, una alegría contagiosa que traspasaba el papel. Sofía sintió una afinidad inmediata, como si conociera a esa mujer a la que su abuela postiza lloraba. Y entonces la encontró. Una fotografía casi al final del álbum. Laura, sentada en un sillón, sosteniendo en sus brazos a una bebé de mofletes rosados. Sofía acercó la foto a su rostro. No había razón lógica para lo que sintió, pero una punzada, un dolor agudo y extrañamente familiar, le atravesó el pecho. Era una sensación de reconocimiento profundo, un eco en el vacío de su propia memoria, como si no estuviera mirando a una desconocida, sino un fragmento perdido de su propia alma. Justo en ese momento de profunda y confusa conexión, la voz cortante de Carmen rompió el silencio como un látigo. «¿Se puede saber qué estás haciendo, muchacha?» La tía de Ricardo estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo malicioso. Le arrebató el álbum de las manos con un gesto brusco. «Husmeando, justo como lo predije. Te dije que era una arribista, Ricardo», gritó, sabiendo que su sobrino la escucharía desde el estudio contiguo. Ricardo apareció en la puerta con el ceño fruncido. «Está estudiando a la familia, viendo de dónde puede sacar más. Se aprovecha».
de que mi cuñada está enferma para llenarle la cabeza de fantasías y ganarse su confianza. Esta mujer es un peligro. Hoy es un álbum de fotos, mañana querrá las joyas de la familia. Las palabras de Carmen eran veneno puro, diseñadas para transformar la inocencia en cálculo y la compasión en estrategia. Sofía, pálida y sin palabras, sintió el peso de la injusticia. Ricardo la miró y en sus ojos se libraba una batalla. La duda que su tía había sembrado contra la innegable paz que Sofía había traído. Por un momento, su rostro se endureció y el frío arquitecto, el hombre que no confiaba en nadie, pareció ganarle la partida al hijo agradecido. La humillación sufrida a manos de Carmen dejó una herida en Sofía, y la fría distancia de Ricardo en los días siguientes fue como sal sobre esa herida. Se sentía como una intrusa, una extraña, bajo un escrutinio constante y cruel. Pensó en renunciar, en volver a la anónima soledad que, aunque dolorosa, era al menos un terreno conocido. Fue en uno de esos momentos de duda, mientras ayudaba a Elena a peinarse frente a su tocador, que la magia volvió a ocurrir. La anciana, que había estado tarareando una melodía sin sentido, de repente se quedó en silencio. Sus ojos se encontraron con los de Sofía en el reflejo del espejo, y por un instante la mirada de Elena se volvió increíblemente nítida, lúcida, como un cielo despejado tras una tormenta. No había confusión en ellos, solo una certeza profunda y antigua. Con una mano temblorosa, abrió un pequeño joyero de madera sobre el tocador y sacó un relicario de plata oscurecido por el tiempo. Tomó la mano de Sofía, la giró para que la palma quedara hacia arriba y depositó el frío metal en ella. Sofía la miró, confundida, pero Elena apretó sus dedos sobre el objeto y susurró unas palabras que resonaron en el alma de la joven como una profecía. Esto siempre fue tuyo, mi niña. Más tarde, en la soledad de su habitación, con el único sonido del latido de su propio corazón en los oídos, Sofía examinó el regalo. El relicario era ovalado y liso al tacto, con una delicada letra L grabada en el frente, rodeada por un diseño de flores casi borrado por el paso de los años. Sentía un peso que iba más allá de sus gramos de plata. Sentía el peso de una historia que no le pertenecía, pero que inexplicablemente la llamaba. Con el corazón encogido por una mezcla de miedo y reverencia, logró abrir el pequeño broche. Por dentro, el espacio estaba dividido en dos óvalos idénticos, dos pequeños marcos esperando contener los rostros de los seres amados. Uno de ellos contenía la foto diminuta y descolorida de un hombre joven y sonriente, de mirada amable, un completo desconocido para ella. El otro lado, sin embargo, estaba desgarradoramente vacío. Era un hueco, un espacio en blanco que parecía mirarla, cuestionarla. Ese vacío se sintió como un reflejo de su propia vida, una ausencia palpable de identidad, de raíces, de un rostro al que llamar mamá. Se preguntó quién era el hombre de la foto y, sobre todo, qué rostro debería llenar ese espacio vacío que parecía gritar su propio nombre. Aquel relicario se convirtió en el ancla de un propósito que comenzaba a nacer en el corazón de Sofía. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de saber. En su primer día libre, tomó un autobús hacia las afueras de la ciudad, hacia el orfanato que había sido su único hogar. El edificio, con sus paredes descarapeladas y el eco de las risas infantiles en el patio, la recibió con una familiaridad melancólica. La directora, una monja anciana de manos arrugadas y ojos cansados, la recordaba. Claro que sí, Sofía. Eras una niña muy callada, siempre mirando por la ventana. Con una mezcla de esperanza y temor, Sofía le mostró el relicario. La hermana lo observó, pero negó con la cabeza. No había llegado con él.
Movida por la insistencia en la mirada de la joven, buscó un viejo y pesado libro de registros. Tras pasar varios minutos recorriendo las páginas amarillentas, con su dedo encontró la entrada. Era escueta, fría, casi cruel en su brevedad. Sofía Reyes ingresó el 15 de abril. Edad aproximada, 2 años, sin señas particulares, encontrada por un campesino en la cuneta, cerca de la carretera a Chapala. El nombre de la carretera resonó en la mente de Sofía. Era la primera coordenada geográfica de su existencia, la única pista en el mapa borrado de su vida. Salió de allí con las manos vacías, pero con un destino en la mente: Chapala. Ricardo la encontró esa misma noche en el pasillo, de pie junto a una ventana, mirando la luna. El relicario colgaba de su cuello, brillando débilmente bajo la luz. Él se había mantenido distante, observándola, luchando contra la extraña calma que ella le provocaba. Al principio, su intención era preguntarle por su madre, mantener la interacción estrictamente profesional. Pero entonces sus ojos se fijaron en el dije. El diseño de la pequeña L, entrelazada con las flores, no era un diseño común, era único. Y en ese instante, el suelo bajo sus pies desapareció. Su mente se partió en dos, transportándolo 20 años atrás. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un huracán. Su hermana Laura, radiante, saliendo de una joyería en el centro, mostrándole la pequeña caja de terciopelo. «Mira, hermanito, no es perfecto», le había dicho abriendo el relicario. «Es para mí, Sofía, para que siempre nos lleve cerca de su corazón». La voz de Laura, llena de sueños, resonó en su cabeza, seguida por el sonido ensordecedor de un claxon y el olor a humo. Regresó al presente con una sacudida violenta, con el sudor helándole la frente. Miró a Sofía, pálido como un fantasma, y con una voz que era apenas un gruñido ahogado por el pánico, le preguntó: ¿De dónde sacaste eso? La respuesta de Sofía fue un murmullo tembloroso y lleno de verdad. Me lo dio su madre. Dijo que siempre fue mío. Pero para Ricardo, esa verdad era más increíble que cualquier mentira. Su mente, entrenada para rechazar lo imposible, se cerró en banda. La idea de que su sobrina, la niña que había llorado y enterrado hacía 20 años, estuviera de pie frente a él, era una fantasía tan monstruosa que su instinto la catalogó como un ataque. Era más fácil, más lógico, creer que Sofía era una estafadora maestra que había investigado a su familia y se había topado con una pieza del pasado para usarla en su contra. Lo que Ricardo no podía ver, ahogado como estaba en un mar de culpa, era que el destino había puesto todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa justo delante de sus ojos. La niña huérfana encontrada en la carretera a Chapala. El brutal accidente que le arrebató a su hermana en esa misma carretera a Chapala. El relicario, comprado para una bebé llamada Sofía, ahora colgando del cuello de una joven llamada Sofía. Las pistas estaban ahí, gritando una verdad que él se negaba a escuchar. Con una frialdad que heló la sangre de la muchacha, le ordenó que se quitara el relicario y no volviera a usarlo en su presencia. Para él era un recuerdo sagrado que estaba siendo profanado. Para ella era la prueba de que en esa casa nunca encontraría la paz. Unos días más tarde, durante la cena semanal, una de esas obligaciones familiares que Ricardo detestaba, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Carmen había insistido en que Sofía se sentara a la mesa, no como un gesto de inclusión, sino para tenerla en su territorio, para poder exhibirla como un trofeo de la insensatez de su sobrino. Durante toda la velada lanzó pullas venenosas, comentarios sobre los modales de Sofía, preguntas capciosas sobre su misterioso pasado. El golpe final llegó con el postre. Con una sonrisa cargada de malicia, Carmen dijo en voz alta para que todos la oyeran:
Hay que reconocer que eres lista, muchacha. Has pasado de un orfanato a sentarte en la mesa de los Morales. Dime, ¿cuál es tu siguiente truco? ¿Hacer que la pobre de Elena en su delirio te incluya en el testamento? La humillación fue tan brutal que Sofía sintió que le faltaba el aire. Bajó la mirada, esperando que Ricardo, como siempre, se mantuviera en su gélido silencio. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Ricardo puso sus cubiertos sobre el plato con una calma mortal. Levantó la vista no hacia Sofía, sino directamente a su tía. «Basta», dijo. Su voz no fue un grito, sino un filo de acero que silenció la mesa. «Sofía está aquí porque es la única persona que ha tratado a mi madre con amor y respeto. Ha traído más decencia y calidez a esta casa en 2 meses que la que tú has mostrado en toda tu vida, así que te exijo que la respetes». El silencio que siguió fue atronador. Carmen lo miraba boquiabierta, derrotada, y Sofía levantó la vista, con lágrimas en los ojos, viendo por primera vez al hombre detrás de la muralla de hielo. La frágil paz que Ricardo había defendido en la cena se hizo añicos en mitad de la noche. Un grito desgarrador, un lamento que parecía nacer de las entrañas de la tierra, rompió el silencio de la mansión. Sofía saltó de la cama y corrió al cuarto de Elena, encontrándola sentada en la cama con los ojos desorbitados por un terror que no pertenecía a ese cuarto, sino a un rincón oscuro de su memoria. Estaba empapada en sudor, luchando contra sábanas invisibles y gritando palabras que eran puñales. «¡El fuego! ¡Dios mío! ¡El fuego! Laura, saca a la niña, no dejen que se queme». Estaba reviviendo el accidente, atrapada en el bucle infinito de su peor recuerdo. Sofía se abalanzó sobre ella no para contenerla, sino para abrazarla, para anclarla al presente. Le habló en susurros, le acarició el cabello húmedo, diciéndole una y otra vez: «Estoy aquí, Elena, estás a salvo, ya pasó». Poco a poco, los temblores de la anciana disminuyeron, y el terror en su mirada fue reemplazado por una profunda y agotada tristeza. Se aferró al brazo de Sofía con una fuerza sorprendente, y con la voz rota le susurró un secreto desde el otro lado de la conciencia. «La niña, ella se salvó. La vi, tenía su marca, la marca de la estrella». Ricardo también había sido despertado por los gritos. Llegó al pasillo justo a tiempo para ver a Sofía consolando a su madre con una ternura que lo desarmó. Se detuvo en el umbral, oculto en la penumbra, sin querer interrumpir aquel momento de íntima conexión. Estaba a punto de retirarse, convencido de que la situación estaba bajo control, cuando escuchó el susurro de su madre, débil pero nítido en el silencio de la noche. «La marca de la estrella». Esas 4 palabras detuvieron su corazón. No era un balbuceo incoherente, era un código, una clave que abrió una puerta en su memoria que llevaba 20 años cerrada con llave. De pronto, ya no estaba en el pasillo oscuro, sino en el jardín bañado por el sol años atrás. Su hermana Laura, rebosante de felicidad, le mostraba a su pequeña sobrina recién nacida que dormía en sus brazos. Con una delicadeza infinita, Laura apartó un poco la manta del hombro de la bebé y le enseñó una pequeña marca de nacimiento, de un color rojizo pálido, con la forma inconfundible de una pequeña estrella. «Mira, Ricardo», le había dicho con la voz llena de orgullo, «es mi estrellita, para que la reconozca siempre, donde sea que esté». Ricardo se apoyó contra la pared, sintiendo que le faltaba el aire. El relicario, la carretera a Chapala, y ahora esto. Las coincidencias habían empezado a formar una cadena demasiado pesada para ser ignorada. La defensa de Ricardo durante aquella cena infame y el secreto de la marca de la estrella, que ahora compartían sin saberlo, abrieron una compuerta entre ellos. El trato ya no era el de un jefe y su empleada. Ricardo
Comenzó a buscar la compañía de Sofía con pretextos cada vez más transparentes, usando a su madre como excusa para sentarse con ellas en el jardín o para compartir una taza de café al atardecer. Las conversaciones, antes limitadas a horarios y medicamentos, se desviaron hacia terrenos más personales. Él le preguntaba por sus sueños, por los libros que leía, y escuchaba con una atención que la desconcertaba. Dentro de Ricardo se libraba una guerra silenciosa, un instinto protector, casi paternal. Luchaba contra una creciente admiración por la mujer resiliente y bondadosa que era. Era una calidez que no había sentido en 20 años y lo aterraba. Para Sofía, estos momentos eran un bálsamo y un tormento. El hombre frío y distante se desvanecía para dar paso a alguien vulnerable, cuya tristeza le resultaba extrañamente familiar. Sentía por él una gratitud inmensa y un afecto que no se atrevía a nombrar, confundida por la barrera invisible que los separaba y por la mezcla de ternura y dolor que veía en sus ojos cada vez que la miraba un poco más de la cuenta. Mientras tanto, en la sombra, la serpiente preparaba su veneno. Humillada y desafiada, la tía Carmen no se iba a quedar de brazos cruzados. Contrató a un investigador privado, un hombre de aspecto mediocre y moralidad flexible, y le entregó una foto de Sofía con una orden clara. Encuentre hasta la última mancha de suciedad en la vida de esta mujer. Quiero saber de dónde salió, quién es su familia, qué fraudes ha cometido. Nadie es tan buena sin esconder algo oscuro. Carmen esperaba un informe jugoso, un pasado criminal, deudas, mentiras. Pero lo que el investigador le entregó una semana después fue, en cierto modo, mucho más potente. Era un folder casi vacío. El hombre se encogió de hombros y le explicó que Sofía Reyes legalmente no existía antes de haber sido ingresada en el orfanato. No había acta de nacimiento, no había registro de padres, no había un solo pariente en todo México. Era un fantasma. La furia inicial de Carmen se transformó en un deleite perverso. Esto era aún mejor. Irrumpió en el despacho de Ricardo, arrojando el informe sobre su escritorio. Aquí tienes la prueba que necesitabas. Esta mujer es un fraude. No es nadie. No viene de ninguna parte. Es una impostora sin historia que se está inventando un personaje para robarnos. Échala de una vez por todas, Ricardo, o te juro que serás el responsable de la ruina de esta familia. El informe del investigador fue la gota que derramó el vaso. Ricardo, visiblemente perturbado por las acusaciones de su tía, se había encerrado en un mutismo helado y su silencio era más doloroso para Sofía que cualquier grito. Se sintió desnuda, expuesta. Su orfandad, esa herida profunda que había cargado en secreto toda su vida, ahora era un arma que otros usaban para juzgarla, para tildarla de impostora. Cada rincón de la mansión, que por un breve tiempo había comenzado a sentirse como un refugio, ahora le parecía una celda de lujo, donde era observada y sentenciada. El cariño de Elena era su único consuelo, pero ¿cómo podía seguir cuidando de ella si el hijo de la anciana, el hombre que la había defendido, ahora la miraba con una sombra de duda en los ojos? Esa noche, en la soledad de su cuarto, tomó una decisión. Con el corazón hecho pedazos, guardó sus pocas pertenencias en su viejo bolso. No podía seguir luchando en una guerra que no había elegido, ni podía seguir soportando que su mayor tragedia fuera utilizada como prueba de su falta de valía. Era mejor volver a la nada que vivir en un lugar donde su propia existencia era un crimen. Estaba a punto de bajar el último escalón de la gran escalera, moviéndose como una sombra para no ser descubierta, cuando la voz de Ricardo la detuvo en seco. ¿A dónde crees que vas? No. Era una pregunta, era una orden. Al principio su tono fue duro, el del jefe que se siente traicionado.
Pero cuando Sofía se giró y él vio sus ojos, enrojecidos por el llanto pero firmes en su resolución, toda la ira se desvaneció de su rostro, dejando al descubierto una expresión de pánico puro. Vio el bolso en su mano y comprendió. En ese instante, no era el empresario poderoso, era solo un hombre aterrado. Corrió hacia ella, se detuvo a un paso de distancia y por primera vez dejó caer su muralla. «Sofía, por favor». Su voz se quebró. «No te vayas». Hizo una pausa luchando por encontrar las palabras. «Sé que no he sido justo. Estoy confundido, pero lo único que sé con certeza es lo que has hecho por mi madre». La miró con una vulnerabilidad que le atravesó el alma a Sofía. Ella no ha estado tan bien, tan viva, en años. Te necesita. Se acercó un paso más, y en un susurro que contenía el peso de toda su soledad, confesó: «Yo te necesito. Por favor, quédate». La confesión de Ricardo creó una tregua frágil y silenciosa en la mansión. Él la observaba desde la distancia, ya no con sospecha, sino con una curiosidad temerosa, como si estuviera frente a un milagro que no se atrevía a tocar. Sofía, por su parte, se quedó, no por el trabajo, sino por ese ruego desesperado que le había demostrado que, bajo capas de dolor y arrogancia, había un hombre que también necesitaba ser salvado. En una tarde particularmente hermosa, de esas en que el cielo de Jalisco se pinta de un azul profundo y el sol abraza con una calidez gentil, Sofía paseaba con Elena por el jardín. La anciana se apoyaba en su brazo, más estable y conectada que nunca, señalando las bugambillas y recordando los nombres de las flores. Por un instante, la escena era perfecta, un retrato de paz familiar que esa casa no había conocido en décadas. Sofía se inclinó para recoger una rosa blanca que había caído al sendero, queriendo ofrecérsela a Elena. Al hacerlo, el cuello de su blusa, amplio y sencillo, se deslizó por su hombro, dejando la piel al descubierto bajo el sol brillante de la tarde. Fue un gesto inocente, un movimiento casual que duró apenas un segundo, pero fue tiempo suficiente para que el destino, que había esperado pacientemente durante 20 años, finalmente hiciera su jugada. Elena se detuvo en seco. Su mano, que descansaba suavemente sobre el brazo de Sofía, se aferró a ella con una fuerza que la joven no le creía capaz. Todo el aire pareció abandonar el jardín. El parloteo suave de la anciana cesó. Su cuerpo se irguió, y la mirada perdida y nebulosa que la caracterizaba se evaporó, siendo reemplazada por una claridad tan absoluta y penetrante que asustó a Sofía. Sus ojos azules, ahora dos pozos de lucidez imposible, se clavaron en el hombro desnudo de la muchacha. Con una mano temblorosa, pero con una determinación inquebrantable, Elena extendió su dedo índice y trazó la forma de la pequeña marca de nacimiento que el sol había iluminado. Su voz, cuando habló, no fue el susurro débil de una mujer confundida por la demencia. Fue un trueno, una proclamación fuerte y clara que hizo temblar hasta las hojas de los árboles. «La estrella», dijo, con la voz ahogada por la emoción. La marca de mi nieta». Levantó la vista hacia el rostro aterrorizado de Sofía y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Estás viva». Y entonces pronunció el nombre prohibido, el nombre del fantasma más querido de esa casa. «Sofía, tú eres Sofía». En ese preciso instante, Ricardo se acercaba a ellas desde la terraza. Había visto la escena de paz desde su estudio y por primera vez en mucho tiempo había sentido el deseo de unirse a ellas, de ser parte de esa calma. Caminaba con una media sonrisa en el rostro, una expresión tan extraña en él que se sentía como un músculo atrofiado. Y entonces escuchó la voz de su madre. La escuchó no como un murmullo senil, sino como una campana resonando en la tarde, clara y llena de una autoridad que creía perdida para siempre.
Las palabras lo alcanzaron y lo clavaron en el sitio. La marca de mi nieta, estás viva. Sofía, tú eres Sofía. El mundo de Ricardo se detuvo. El tiempo se congeló. Su mirada, incrédula, siguió la dirección del dedo tembloroso de su madre y aterrizó en el hombro de la joven. Y allí, bajo el sol implacable que no permitía sombras ni engaños, la vio. La inconfundible, la imposible, la dolorosamente familiar marca de nacimiento en forma de estrella. Era la misma que había besado en la piel de su sobrina recién nacida. El aire se volvió espeso, irrespirable. El sonido de los pájaros se convirtió en un zumbido ensordecedor dentro de su cráneo. 20 años de duelo, de culpa y de una certeza tan sólida como el concreto se hicieron polvo en un solo segundo. El colapso de su realidad fue tan violento que la única respuesta posible fue una negación igualmente violenta. La posibilidad de que fuera cierto era un abismo tan profundo que su mente se negó a asomarse. Si ella estaba viva, entonces ¿qué había sido su vida? Una mentira, una tragedia inútil. El terror puro y salvaje se apoderó de él y se disfrazó de furia. Se abalanzó hacia adelante y con un gesto brusco que hizo que Sofía soltara un grito ahogado, la apartó de su madre. Le subió la manga de la blusa con rabia, como si al cubrir la marca pudiera borrar la verdad. «¡Basta, mamá!», gritó, con la voz rota por el pánico. Su rostro estaba desfigurado por una angustia que nunca antes había mostrado. «Ya basta. De tus fantasías, te está lavando el cerebro. Es una empleada, se llama Sofía Reyes». Se volvió hacia Sofía, con los ojos inyectados en sangre. «¿Y tú? No sé cómo lo supiste, pero esto se acaba ahora mismo». Y luego se giró de nuevo hacia su madre, necesitando reafirmar el pilar sobre el que había construido su miseria durante 2 décadas, gritando la palabra que había sido su ancla y su condena. «Nuestra Sofía está muerta. ¿Me escuchas? Muerta». Humillada y aterrorizada por la explosión de Ricardo, Sofía huyó. Corrió a su habitación, el único espacio que sentía vagamente suyo en esa inmensa casa, y se encerró, apoyando la espalda contra la puerta como si un monstruo la persiguiera. Su corazón latía desbocado y las palabras de Elena retumbaban en su mente en un eco ensordecedor. «La marca de mi nieta, estás viva. Sofía, tú eres Sofía». Sofía. No la había llamado Laurita esta vez. Había dicho su nombre, el mismo nombre de la sobrina muerta. De repente, las piezas sueltas de su vida comenzaron a girar en un violento torbellino en su cabeza. El relicario que Elena le dio, insistiendo en que siempre fue suyo. La inexplicable punzada de familiaridad al ver la foto de Laura en el álbum. Su propio pasado en blanco, que comenzaba en la carretera a Chapala. Y entonces un recuerdo fugaz, una idea loca, la golpeó. El pequeño dije que llevaba colgado al cuello desde que tenía memoria, el único objeto que la conectaba con un pasado que no conocía. Con dedos temblorosos y la respiración contenida, se lo quitó y forzó la diminuta pestaña para abrirlo. Dentro, protegida por el metal gastado, había una fotografía minúscula, casi etérea por el paso del tiempo. Era el rostro de una mujer joven, sonriendo, y el corazón de Sofía se detuvo. Era ella, era la misma mujer del álbum de fotos, era Laura. En ese instante la verdad la inundó, una ola gigantesca y abrumadora, la mujer de su dije, la fantasma que habitaba esa casa, la mujer a la que Elena llamaba en sus delirios. Era su madre. Mientras Sofía se ahogaba en el descubrimiento de su identidad, Ricardo se ahogaba en alcohol y desesperación en su estudio. Había cerrado la puerta con un portazo, encerrándose con sus demonios como un animal herido que busca una cueva para morir. Daba vueltas por la habitación, de un lado a otro,
con un vaso de tequila en la mano, intentando borrar la imagen de la marca de estrella que se había grabado a fuego en su retina. Su mente, la mente lógica y ordenada, del arquitecto era un campo de batalla. Una parte de él se aferraba con uñas y dientes a la negación. Mi madre está enferma, está confundiendo las cosas. Es una coincidencia cruel, una maldita casualidad. Pero otra parte, la que no podía mentirse a sí misma, enumeraba las pruebas con una precisión escalofriante. El relicario, la carretera, la pesadilla del fuego, la marca, el nombre. Estaba atrapado entre dos realidades, y ambas eran un infierno. La primera opción era que Sofía fuera una impostora y él un imbécil por haberla dejado entrar. La segunda, la verdaderamente monstruosa, era que su sobrina estuviera viva, y esa idea, que debería ser un milagro, se sentía como una condena. Significaba que su luto de 20 años había sido una farsa, y la culpa por su muerte sería reemplazada por una culpa 1000 veces peor. La culpa de su vida robada, de su niñez en un orfanato mientras él, su tío, vivía una mentira rodeado de lujos. La enormidad de ese pensamiento lo aplastó y bebió como si el alcohol pudiera disolver la verdad. El shock inicial de Sofía se transformó rápidamente en una determinación de acero. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por el fuego de una vida de preguntas sin respuesta que ahora exigían ser escuchadas. Ya no era la huérfana asustada, ni la empleada humillada. Era una mujer a la que le habían robado su nombre, su historia y su familia, y necesitaba saber por qué. Con el pequeño dije de su madre en la mano, como si fuera un escudo, caminó, con paso firme hacia el estudio de Ricardo. La puerta estaba cerrada, pero la luz se filtraba por debajo. No llamó, simplemente giró el pomo y entró. Lo encontró como esperaba, sumido en la penumbra, con una botella de tequila como única compañera, el rostro devastado por la tormenta que libraba en su interior. Él levantó la vista y sus ojos se abrieron con sorpresa y enojo al verla. Pero antes de que pudiera decir nada, Sofía avanzó hasta su escritorio y con un gesto solemne abrió su mano y dejó el pequeño relicario abierto sobre la madera pulida. La diminuta foto de Laura quedó mirando hacia arriba, un fantasma sonriente en medio de la oscuridad. Su madre dijo mi nombre, susurró Sofía, con la voz temblorosa pero inquebrantable. Y esta mujer la he llevado conmigo toda mi vida. Por favor, señor Morales. Ricardo, dígame la verdad. ¿Quién soy? Ricardo bajó la mirada hacia el objeto que brillaba sobre su escritorio. Vio el rostro de su hermana sonriéndole desde el interior del dije de Sofía. En ese momento el último muro de su negación se vino abajo, no con un estruendo, sino con un silencio aterrador. Ya no había coincidencias, ya no había dudas. La verdad estaba ahí, diminuta e irrefutable, y su peso era tan colosal que amenazaba con aplastarlo. Y lo que sintió no fue alegría, sino un pánico helado. La esperanza. Era la esperanza lo que lo aterraba. La esperanza de que su vida de penitencia hubiera sido en vano. La esperanza de tener que enfrentarse a una nueva forma de culpa, la de haberla abandonado a su suerte. El dolor y la culpa eran familiares, eran su hogar. La esperanza era un sol cegador al que no se atrevía a mirar, y reaccionó como un animal acorralado. Atacó, se puso de pie de un salto, golpeando el escritorio con el puño. «¡Basta!», rugió, y su voz fue el sonido de un hombre rompiéndose. «No sé qué brujería es esta, pero se ha terminado. Mi sobrina está muerta, y tú no vas a venir a mi casa a ensuciar su memoria con tus mentiras y tus trucos. Eres una impostora, una maldita farsante». La furia en sus ojos no era odio, era miedo. Miedo a la luz que Sofía traía consigo, una luz tan potente que amenazaba con quemar las cómodas y familiares sombras en las que había vivido durante 20 años.
Cuando la puerta del estudio se cerró, dejando tras de sí el eco de los sollozos de Sofía, la furia de Ricardo se derrumbó como un edificio dinamitado, dejándolo de pie en medio de sus propias ruinas. Se dejó caer en su sillón, agotado, vacío. El alcohol ya no hacía efecto. El gritar no había traído alivio. Sobre la mesa, los dos relicarios, el de su hermana y el de Sofía, yacían uno junto al otro, dos piezas de un mismo rompecabezas imposible. Y en el silencio aplastante de la noche, Ricardo entendió una verdad fundamental. Podía seguir gritando, bebiendo y negando hasta el fin de sus días, pero no podría escapar de la duda que ahora se había instalado en su alma. La negación había sido su refugio, pero ese refugio acababa de incendiarse. Se dio cuenta de que había estado viviendo como un espectador pasivo de su propia tragedia durante 20 años, revolcándose en una culpa que quizás, solo quizás, no le correspondía del todo. Y en esa desolación, algo nuevo nació. No fue esperanza, era demasiado pronto para eso. Fue una resolución, fría y afilada como el acero. Tenía que saber la verdad, sin importar cuán monstruosa o dolorosa fuera, ya no por su madre, ni siquiera por Sofía, por él, para poder, por primera vez en 2 décadas, mirarse al espejo sin ver a un fantasma. La transformación fue instantánea. El hombre atormentado y a la deriva fue reemplazado por el arquitecto metódico y preciso. La misión que tenía por delante no era construir un edificio, sino de construir una mentira o confirmar una tragedia. Y como en cualquier proyecto, necesitaba empezar por los cimientos. Se levantó, ya no tambaleándose, y de un cajón bajo llave sacó una vieja agenda de contactos, una reliquia de hace 20 años. Sus dedos, ahora firmes, recorrieron las páginas amarillentas hasta que encontraron el nombre que buscaban. Doctor Alejandro Mena, el médico forense que había firmado el acta de defunción de su sobrina. Buscó el número de su casa particular, sin importarle que pasara de la medianoche. El teléfono sonó 4 veces en el silencio de la noche, cada timbrazo un martillazo en el pecho de Ricardo. Finalmente, una voz somnolienta y anciana respondió: «Doctor Mena, disculpe la hora. Soy Ricardo Morales», dijo, con una calma gélida que él mismo no se reconocía. Hubo una pausa. «Hablamos hace 20 años, sobre el accidente en la carretera a Chapala, el de mi hermana». El forense retirado murmuró que lo recordaba vagamente. «Necesito su honestidad, doctor», continuó Ricardo, su voz baja e intensa. «Necesito que me diga, sin protocolos ni formalidades, qué tan seguro estaba usted sobre la identificación del cuerpo de la niña». El sol de la mañana se filtró por la ventana de la habitación de Sofía, pero ella no había dormido. La noche había sido un largo y febril viaje a través del dolor, la confusión y finalmente una extraña y poderosa calma. Las crueles palabras de Ricardo todavía le dolían, pero ya no la definían. Sobre la pequeña mesa de noche, los 2 relicarios descansaban juntos, y en ellos Sofía encontró un nuevo propósito. Ya no era una hoja arrastrada por el viento, una huérfana buscando un techo y algo de afecto. La revelación de la foto de su madre le había dado un ancla, una identidad por la que luchar. Era la hija de Laura Morales, o al menos tenía el derecho de descubrir si lo era. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo se había transformado en una fuerza tranquila y tenaz. Decidió que no se iría, no ahora. No se trataba de un trabajo, ni siquiera del cariño de Elena. Se trataba de ella, de su nombre, de su sangre. Se quedaría en esa casa no como una empleada, sino como una detective de su propia vida, dispuesta a excavar en el pasado de esa familia hasta encontrar el lugar al que pertenecía. A la mañana siguiente, Ricardo la encontró en la cocina, preparando el té para Elena.
Las sombras bajo sus ojos delataban una noche tan larga y difícil como la de ella. Ya no había furia en su mirada, solo el peso del mundo. Se detuvo frente a ella y por un largo momento el silencio fue lo único que habló. Anoche, dijo finalmente, con la voz ronca, hablé por teléfono con el forense que llevó el caso de mi hermana. Con esa simple frase le hizo saber a Sofía que todo había cambiado. Ya no estaba negando, estaba buscando. No te pido que me perdones, continuó, mirándola directamente a los ojos. Tenía miedo, todavía lo tengo, pero te pido que no te vayas. Aún no. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación redefinió su universo. Esto ya no se trata de un trabajo, se trata de la verdad. Tú mereces saber quién eres, y yo no puedo seguir viviendo así. Y así, en el silencio de aquella cocina, nació una frágil alianza, un pacto para desenterrar un secreto guardado por 20 años. El camino que les espera estará lleno de peligros y revelaciones que ninguno de los dos puede imaginar. Si esta historia ha capturado su corazón y no pueden esperar a ver qué descubrirán juntos, demuéstrenlo con un me gusta y asegúrense de estar suscritas, porque lo que viene ahora cambiará las reglas del juego para siempre. Al día siguiente, Ricardo se reunió con el doctor Mena en un pequeño café del centro, un lugar modesto que olía a café recién hecho y a pan dulce. El forense era ahora un anciano de manos temblorosas y mirada cansada, un hombre perseguido por los fantasmas de una larga carrera. Al principio se mostró reacio, escudándose en los informes oficiales y en el paso del tiempo, pero ante la intensidad silenciosa y desesperada de Ricardo, el viejo médico finalmente cedió. Se inclinó sobre la mesa y en una voz apenas audible le confesó la verdad que había cargado como una espina durante 20 años. La escena de ese accidente fue un infierno, señor Morales, admitió, con la vista perdida en el pasado. El fuego lo consumió casi todo. El cuerpecito de la bebé estaba prácticamente irreconocible. Confesó que, sin las avanzadas pruebas de ADN de hoy en día, la identificación se basó en restos de ropa y en una pañoleta rosa que coincidían con la descripción de lo que llevaba la niña. Fue una identificación presuntiva. Oficialmente cerramos el caso. Pero si usted me pregunta, hoy como hombre y no como forense, si podría jurar sobre la vida de mis nietos que esa niña era su sobrina, no, señor Morales, no podría. Esa confesión no era una prueba, pero era una grieta, una inmensa grieta en la lápida de certeza bajo la cual Ricardo había enterrado su vida. Mientras Ricardo buscaba la verdad en el pasado, Carmen declaraba la guerra en el presente. La nueva dinámica en la mansión no le había pasado desapercibida. Veía la alianza silenciosa entre su sobrino y la huerfanita, y su sangre hervía de indignación. Comprendió que las indirectas y las humillaciones ya no eran suficientes. Una tarde interceptó a Sofía en el pasillo, arrinconándola con su presencia intimidante. Sus palabras ya no eran simples insultos, eran sentencias. Escúchame con atención, gata trepadora, siseó, con el rostro a centímetros del de Sofía. Se acabó el juego. He hablado esta mañana con mis abogados. Vamos a iniciar un proceso legal en tu contra por fraude y manipulación de Minto Sindo Siempu. Una persona con demencia senil. Voy a demostrar que eres una estafadora que se ha metido en esta casa para robar y te juro que terminarás en la cárcel. La amenaza era real, respaldada por el poder y el dinero de los Morales. Esta fantasía de la nieta perdida te va a salir muy cara, continuó, saboreando cada palabra. Cuando acabe contigo, desearás no haber salido nunca del miserable orfanato de donde viniste. Sofía sintió un miedo helado recorrerle la espalda. La batalla por su identidad
acababa de convertirse también en una batalla por su libertad. La amenaza de Carmen, lejos de intimidar a Ricardo, actuó como un catalizador. Ahora luchaba no solo por la verdad, sino también por la protección de Sofía. Utilizó el poder que el dinero y el apellido Morales le conferían, algo que siempre había despreciado, para abrir las puertas que a Sofía se le habían cerrado. A través de un contacto legal, consiguió una copia oficial y completa del expediente de ingreso de Sofía en el orfanato. El informe era tan escueto como el que la monja le había leído, pero en manos de Ricardo, los datos fríos se convirtieron en pruebas candentes. Confirmaba que fue encontrada por un campesino. Confirmaba que fue hallada en la carretera a Chapala. Y entonces llegó al dato que lo cambió todo: la fecha de ingreso. Sofía Reyes fue admitida en el orfanato el 15 de abril. Ricardo no necesitó consultar ningún calendario. El 14 de abril, el día anterior, era la fecha que llevaba tatuada en el alma con el hierro ardiente del dolor y la culpa. Era el día del accidente. La niña había sido encontrada justo a la mañana siguiente. Ya no era una teoría, ya no era una fantasía de su madre. Era una línea de tiempo, una secuencia de eventos tan perfecta y terrible que le robó el aliento. La posibilidad abstracta se había solidificado, convirtiéndose en una probabilidad casi ineludible. Las noches en la mansión Morales se transformaron. El estudio de Ricardo, antes su celda de aislamiento, se convirtió en el cuartel general de su investigación conjunta. Sobre la enorme mesa de caoba extendían mapas de la región de Chapala y viejos recortes de periódicos sobre el accidente. En esas horas de quietud, mientras el resto de la casa dormía, las barreras entre ellos se disolvieron por completo. Ricardo por primera vez comenzó a hablar de Laura, no como un fantasma doloroso, sino como la hermana que amaba. Le contaba a Sofía anécdotas de su niñez, la forma en que ella arrugaba la nariz, cuando reía, su terquedad, su inmenso corazón. Y mientras hablaba, la observaba a ella, a Sofía, y veía los gestos de su hermana reflejados en la joven como un eco a través del tiempo. Para Sofía, esas historias eran un regalo invaluable. Estaba conociendo a su madre a través de los ojos del hombre que se estaba convirtiendo en la única familia que había tenido jamás. En Ricardo encontró la figura protectora que siempre había anhelado, y en su misión compartida, esa soledad profunda que la había acompañado toda su vida comenzó, por fin, a disiparse, reemplazada por un sentimiento de pertenencia tan nuevo y tan frágil que temía respirar por miedo a que se rompiera. La investigación los llevó a un pequeño pueblo polvoriento en las afueras de la zona metropolitana, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en una modesta casa de adobe, encontraron a un anciano llamado Mateo, el campesino que había firmado el ingreso de Sofía en el orfanato. Al principio, el hombre desconfiaba, pero al ver la desesperación honesta en los ojos de Ricardo y la ansiedad suplicante en los de Sofía, su memoria se ablandó y comenzó a relatar. Recordaba aquella madrugada no por el estruendo del choque, sino por el silencio antinatural que vino después. Al amanecer, mientras caminaba hacia su campo de maíz, mucho antes de llegar a la carretera principal, algo entre los matorrales le llamó la atención. No era parte del accidente principal, que se veía a lo lejos, humeante y terrible. Era un asiento de coche infantil, intacto, que había sido catapultado por la fuerza del impacto y había aterrizado a más de 50 metros del infierno de fuego y metal. Y dentro, arropada y milagrosamente dormida, ajena al horror, había una bebé. Mateo les explicó, con la sencillez de un hombre de campo, que al ver las llamas supo que no podía hacer nada allí, así que tomó a la niña y la llevó directamente a las autoridades del pueblo vecino. Su relato era la pieza que faltaba, la
explicación lógica que desterraba cualquier duda. La niña no fue encontrada entre los escombros porque el propio accidente, en su brutalidad, la había salvado, arrojándola lejos del peligro. Regresaron a Guadalajara sintiendo que flotaban, con la verdad como un sol cálido en el pecho, listos para enfrentar lo que fuera. Pero Carmen los estaba esperando. Los interceptó en la entrada de la mansión y en su rostro había una sonrisa de victoria tan afilada que podría haber cortado el aire. No esperó a que hablaran. Sobre una mesa en el recibidor arrojó una carpeta gruesa y de aspecto oficial. Mientras ustedes perdían el tiempo jugando a los detectives con campesinos seniles, yo hice una investigación de verdad, anunció con un tono teatral. Abrió la carpeta, revelando un certificado de nacimiento falso y documentos fraudulentos. Felicidades, Sofía. Resulta que no eres huérfana, después de todo. Eres la hija desaparecida de una familia de jornaleros de Michoacán, pobres, pero honrados. El investigador ya los contactó. Están muy ansiosos por reunirse contigo. Fue un golpe maestro de crueldad. Una mentira tan detallada, tan perfectamente fabricada, diseñada no solo para refutar la verdad, sino para humillarlos. Así que ya ves, Ricardo, concluyó Carmen, mirando a su sobrino con un desprecio triunfante. Tu pequeña heredera perdida no es más que una pobre diabla con amnesia. Ahora puedes devolverla a su gente y podemos, por fin, terminar con esta ridícula farsa. El informe era una obra maestra de la falsedad. Tenía sellos, firmas, una historia coherente y, sobre todo, la apariencia de una verdad burocrática e innegable. Ricardo lo tomó en sus manos y sintió como el calor de la certeza que había encontrado con el campesino se convertía en hielo. Durante 20 años había vivido una vida basada en un informe, el del forense, y ahora otro informe venía a destruir la frágil esperanza que apenas había comenzado a nacer. La duda, ese viejo y conocido veneno, volvió a inundar su sistema. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si él, en su desesperación por redimirse, se había aferrado a un cuento de hadas? Se sintió como un tonto, un iluso patético. La historia del campesino, los susurros de su madre, todo parecía ahora frágil y etéreo comparado con el peso de esos papeles. Se volvió hacia Sofía, pero no pudo mirarla a los ojos. La conexión que habían forjado se hizo cenizas en ese instante. Quizás mi tía tiene razón, dijo, y cada palabra fue una traición a sí mismo y a ella. Tal vez nos equivocamos. Dejó caer el informe sobre la mesa. Lo mejor será que te vayas, Sofía, que busques a tu gente. Es lo correcto. Con esas palabras no solo la despidió, la borró, la exilió de la identidad que acababan de descubrir juntos, rompiéndole el corazón a ella y aniquilando lo que quedaba del suyo. La alegría y la esperanza que habían llenado la mansión durante unas pocas horas se desvanecieron, reemplazadas por una desolación densa y asfixiante. Pero el silencio que cayó sobre la casa era el silencio de un mausoleo. Sofía se encerró en su cuarto, no para hacer las maletas, sino paralizada por un dolor tan profundo que le impedía moverse. Ricardo se atrincheró de nuevo en su estudio, ahogándose en la culpa y el tequila, odiándose a sí mismo por su cobardía. Y Elena, en el epicentro de toda esa devastación emocional, lo sintió todo. Con su sensibilidad agudizada por la demencia, percibió la ruptura, la desesperanza, el abandono y la frágil llama de su conciencia, que había brillado con tanta fuerza, simplemente se extinguió. No fue una crisis de gritos, fue un colapso silencioso y aterrador. Una mañana, la enfermera la encontró en su cama, con la mirada perdida, sin reaccionar a ningún estímulo, con una respiración tan superficial que apenas se notaba. La llamada a la ambulancia, las sirenas, el pánico,
Todo fue una pesadilla borrosa. En el pasillo blanco y estéril del hospital, el médico fue directo. La señora Morales ha sufrido un shock emocional muy severo. Su corazón es débil. Sinceramente, señor Morales, deben prepararse para lo peor. La noticia golpeó a Ricardo como un rayo, sacándolo de su estupor de autocompasión y arrojándolo a un nuevo abismo de terror. Las horas en el hospital se arrastraban, cada pitido de las máquinas un martillazo en la conciencia culpable de Ricardo. Sostenía la mano de su madre, una mano que se sentía frágil y fría como el papel, y le pedía perdón en un susurro que solo él podía oír. Perdón, por su duda, por su cobardía, por haber traído de nuevo la desolación a sus vidas. Estaba sumido en esa letanía de arrepentimiento cuando sintió una levísima presión en sus dedos. Los párpados de Elena se abrieron con un esfuerzo visible. La niebla se había ido. Lo miraba con una lucidez serena, pacífica, como si ya estuviera a medio camino de otro lugar. Sus labios se movieron y Ricardo tuvo que acercar su oído para poder escuchar el hilo de voz que se escapaba de ellos. Ricky le llamó por el apodo de su niñez, un sonido que le partió el alma. Prométeme, ve a casa, el cuarto de Laura. Hizo una pausa para tomar aire. Su caja de tesoros, búscala. Ahí está la verdad. Fue su última petición, un último acto de una madre guiando a su hijo perdido fuera de la oscuridad. Tras decir esas palabras, sus ojos se cerraron de nuevo y su respiración se volvió regular, hundiéndose en un sueño profundo, dejando a Ricardo con una última misión sagrada. Conducir de vuelta a la mansión en mitad de la noche fue como atravesar un túnel del tiempo. La casa, vacía y silenciosa, parecía un enorme panteón familiar. Movido por una fuerza que no era la suya, Ricardo subió las escaleras y se detuvo frente a una puerta que no había traspasado en 20 años. La puerta del cuarto de su hermana. Girar el pomo fue el acto más difícil de su vida. El aire del interior era denso, dulce con el perfume de Laura que, increíblemente, aún persistía. Todo estaba intacto, congelado en el tiempo, cubierto por una fina capa de polvo que era el único testimonio del paso de 2 décadas. Las fotos en las paredes, los libros en el estante, el chal que había dejado sobre una silla. Era un santuario y una tumba, y cada objeto era una aguja en el corazón de Ricardo. Una caja de tesoros. Su mente viajó a su infancia, a los secretos compartidos. Recordó. En el fondo del armario, detrás de una hilera de zapatos que nunca más serían usados, había una tabla suelta. Se arrodilló, forzó la madera con dedos temblorosos y allí, en el hueco oscuro, la encontró. Una caja de madera pintada a mano con flores y mariposas. La tomó en sus manos. Pesaba muy poco, pero Ricardo sintió que sostenía el peso de toda su vida. Con el corazón latiéndole en la garganta, Ricardo levantó la tapa de la caja. El interior olía a recuerdos, a madera y a la lavanda que su hermana usaba para perfumar sus cajones. Dentro, sobre un trozo de seda pálida, descansaban los tesoros más preciados de una futura madre. Lo primero que vio fueron las ecografías, esas manchas abstractas en blanco y negro que eran la primera promesa de una vida. A su lado, un par de patucos de lana blanca, tan diminutos que le provocaron un nudo en la garganta. Eran los sueños de Laura, sus esperanzas, su amor infinito guardado en una simple caja de madera. Las lágrimas nublaron sus ojos mientras tocaba cada objeto con una reverencia sagrada. Y entonces, en el fondo, vio algo más. Una pequeña pulsera de plástico, de esas que ponen a los recién nacidos en el hospital, amarillenta por el paso del tiempo. La tomó con 2 dedos, con un cuidado infinito, y la acercó a la luz de la lámpara. Las letras impresas por la máquina del hospital estaban un poco borradas, pero eran perfectamente legibles. El apellido, Morales, y el nombre,
el nombre que hizo que Ricardo soltara un sollozo ahogado, un sonido que era mitad dolor y mitad liberación. Sofía. El brazalete decía, clara e inequívocamente, Sofía Morales. La verdad, absoluta, irrefutable y oficial. Su sobrina estaba viva, y él por fin tenía la prueba. Una energía frenética se apoderó de él. Ya no había tiempo para el duelo ni para la culpa. Solo había una urgencia ardiente por reparar el daño, por llegar a ella. Salió de la habitación y de la casa como un bólido, conduciendo por las calles dormidas de Guadalajara con la pequeña pulsera de hospital aferrada en su puño, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada segundo una eternidad. Solo podía pensar en el rostro de Sofía, en las crueles palabras que le había dicho, en la duda que había dejado que lo envenenara. Tenía que pedirle perdón. Tenía que decirle la verdad, tenía que traerla a casa. Irrumpió en el hospital como un huracán, corriendo por los pasillos silenciosos hacia el cuarto de su madre. Pero al doblar la esquina, la escena que encontró lo heló en seco. Sofía estaba allí, de pie frente a la puerta de la habitación, llorando en silencio. Y bloqueándole el paso, con una expresión de odio y triunfo, estaba su tía Carmen, erguida como una guardiana del infierno. «Te lo advertí», le estaba siseando Carmen a Sofía con veneno en la voz. «No tienes nada que hacer aquí, estás alterando a mi cuñada. Largo de aquí o llamaré a seguridad para que te saquen a rastras». Carmen se giró al ver llegar a Ricardo, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Lo vio como su salvación, el ejecutor final de su victoria. «Ricardo», «por fin», exclamó interponiéndose en su camino para que no llegara hasta Sofía. «Tienes que llevarte a esta mujer de aquí. Está armando una escena, se niega a irse, su presencia va a matar a tu madre». Pero Ricardo no la escuchó. Fue como si ella no estuviera allí, como si fuera una estatua de sal en su camino. La rodeó sin dedicarle una sola mirada, con los ojos fijos en un único punto en todo el universo, el rostro bañado en lágrimas de Sofía. Atravesó el pasillo, cada paso una disculpa, cada metro un puente sobre un abismo de 20 años. Se detuvo a un palmo de ella. Sofía lo miró, esperando quizás el golpe final, la confirmación de su exilio, pero en los ojos de Ricardo ya no había duda, solo un dolor y un amor tan profundos que la dejaron sin aliento. Él no dijo nada, simplemente, y con una lentitud solemne, abrió el puño que había mantenido cerrado con tanta fuerza. En la palma de su mano, frágil y amarillenta, descansaba la pequeña pulsera del hospital. La sostuvo frente a ella para que pudiera leerla, y Sofía leyó. Leyó el apellido que la había perseguido en susurros y sueños, Morales, y leyó el nombre que ahora entendía que siempre había sido suyo, Sofía. El mundo se detuvo. Las lágrimas de dolor de Sofía se transformaron en un torrente de comprensión, de shock, de una verdad tan abrumadora que le robó las fuerzas. Sus rodillas flaquearon, pero antes de que pudiera caer, los brazos de Ricardo la rodearon, atrayéndola hacia él en un abrazo que contenía 2 décadas de ausencia. No fue un abrazo torpe ni vacilante, fue un ancla, un refugio, el abrazo de un hombre que por fin encontraba la pieza perdida de su alma. La sostuvo con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo, y hundió el rostro en su cabello, inhalando por fin la presencia real de la sobrina que había llorado como muerta. «Perdóname», susurró él, con la voz rota por un sollozo que había mantenido cautivo durante media vida. «Perdóname por ser ciego, por el dolor, por cada día que pasaste sola. Bienvenida a casa, sobrina». Y repitió las palabras como un mantra sagrado que sellaba un nuevo comienzo. «Bienvenida a casa, Sofía». Desde el otro lado del pasillo, Carmen observaba la escena paralizada. Vio el brazalete, escuchó la palabra sobrina, y en ese instante su mundo de mentiras y control se hizo añicos.
La verdad, a la que tanto se había opuesto, la había derrotado sin necesidad de una sola batalla, dejándola sola, expuesta y patéticamente vencida en medio del pasillo. Dejando a Carmen petrificada en su propia derrota, Ricardo guió a Sofía al interior de la habitación. El ambiente, antes cargado de una tensión clínica y fúnebre, pareció calmarse con su entrada. Se acercaron a la cama donde Elena yacía, un frágil barquito en un mar de sábanas blancas. Con una ternura que había estado esperando toda una vida para expresar, Sofía extendió su mano y cubrió la de su abuela. Y entonces, como si ese contacto fuera el ancla que necesitaba para volver de un largo viaje, los párpados de Elena se abrieron una última vez. No había demencia en su mirada, ni confusión, solo una paz y un amor tan inmensos que iluminaron su rostro arrugado. Sus ojos encontraron los de Sofía, y una sonrisa de pura felicidad se dibujó en sus labios. Con un último aliento, su voz fue un susurro apenas audible, un secreto final compartido entre ellas dos. Sabía que volverías, mi estrella. Y con esa certeza, con su misión en la vida cumplida, cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño profundo y sereno del que ya no despertaría. No murió en la tristeza, sino en la más absoluta y victoriosa paz. Pasaron los meses. La tristeza por la partida de Elena fue apaciguada por la gratitud de su reencuentro. Una tarde de otoño, Ricardo y Sofía visitaron el cementerio. De pie, frente a las lápidas de Laura y de su esposo, Ricardo lloró, pero por primera vez, sus lágrimas no eran de culpa, sino de una dulce nostalgia y de un profundo agradecimiento. Sofía llevaba el relicario de su madre, ahora completo, con la foto de Laura en un lado y la de su padre en el otro. La vida había regresado a la mansión Morales. El silencio opresivo había sido reemplazado por el sonido de la música, las risas de los amigos de la Universidad de Sofía, quien ahora, con el apoyo incondicional de su tío, estudiaba artes plásticas. La escena final nos lleva a la biblioteca, donde tío y sobrina miran juntos el viejo álbum de fotos, pero ya no se detienen en las páginas del pasado. Ahora juntos están pegando nuevas fotos en las páginas vacías del final. Y Ricardo ríe, una risa abierta, genuina, la risa de un hombre que ha sido liberado. Ya no es un alma atormentada, es el pilar de una nueva familia, construyendo un futuro brillante sobre los cimientos de un pasado por fin sanado. Su historia nos recuerda que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Si este viaje ha tocado su alma tan profundamente como ha tocado la mía, dejen un último me gusta y compartan esta historia, para que el mundo sepa que los milagros a veces realmente suceden.